Una ciudad en toque de queda, pero que aún así algunos se niegan a cumplir la norma. Un dron sobrevuela la comuna nororiental y centra la cámara en este lugar, una placa deportiva donde se concentra un centenar de personas. Unos juegan fútbol y otros los observan. Las patrullas en tierra son direccionadas y a su llegada, parte de los indisciplinados sale corriendo. Para nosotros ha sido una herramienta de muchísima utilidad. Nos permite a nosotros poder hacer los controles cuando los delincuentes nos quieren volar por los techos. Ubicar en este momento donde hay aglomeraciones. Estos equipos pueden sobrevolar a una altura imperceptible para el ciudadano de a pie. Tienen la capacidad de reconocimiento facial, infrarrojo y detección de armas. Lo que se ve desde arriba se aplica en tierra. En este caso, se aplica comparendos a dos mujeres que salieron sin una razón justificada. Con la ayuda de herramientas tecnológicas como este dron, la Policía Metropolitana vigila parte de las comunas para verificar si se cumple el toque de queda en la ciudad de Medellín. Pasan las horas y llega la medianoche. Algunos continúan en las vías, por lo que el equipo de 3 drones y el dispositivo de seguridad se centra en la Comuna 5, Barrio Castilla. Desde arriba se tiene una perspectiva de todo el sector occidental y permite identificar a quienes tratan de evitar los controles policiales. Y los puntos ciegos los cubrimos con este sistema. Nos permite hacer persecuciones, orientar el servicio. Ha sido de muchísima utilidad para nosotros. Son 90 puntos críticos los identificados en Medellín con constantes aglomeraciones. Sobre ellos se concentra el dispositivo de seguridad y la vigilancia con los drones.